Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a ver el tema sobre los fenómenos naturales y riesgos. Antes de empezar con la clase de hoy, tengo una pequeña instrucción que darles. En esta unidad vamos a trabajar el trabajo continuo únicamente sobre trabajos en el libro. Así que, por favor, tengan listo su libro, vamos a contestar las páginas y recuerden enviar, vamos a trabajar 3 sesiones en las que se van a trabajar varias secciones del libro y durante esas sesiones es importante que manden la evidencia después de contestarlas, se los voy a recordar. Solamente les estoy diciendo que 3 sesiones van a ser 3 trabajos sobre los ejercicios del libro y todo esto va a valer el 60% de su calificación del mes de noviembre, para que lo tengan en consideración. Muy bien, vamos a empezar con el tema. El día de hoy vamos a hablar sobre los fenómenos naturales y los riesgos. Primeramente, hay que hacer una pequeña definición sobre el concepto de riesgo. Esta definición nos va a ayudar un poquito más adelante para poder concentrar y consensar algunas cosas. Primeramente, el riesgo, en su definición más básica, se habla sobre la posibilidad de que produzca un contratiempo o una desgracia, de que alguien o algo sufra un prejuicio o un daño. Recuerden que es la posibilidad de que una desgracia ocurra a alguien que le cause un daño. ¿Ok? Por eso tienen subrayadas, negritas, estas palabras importantes. Ahora, para Luhmann, un sociólogo, el concepto de riesgo se refiere a la posibilidad de daños futuros debidos a decisiones particulares. Las decisiones que se toman en el presente condicionan lo que acontecerá en el futuro, aunque no se sabe de qué modo. Es muy importante también que consideren que entonces el riesgo es un concepto que viene sobre decisiones que se toman en el presente, que son razonadas y que van a tener una consecuencia en el futuro. No sabemos qué tipo de consecuencia. Luhmann igualmente dice que se habla solamente de riesgo en el caso en el que el daño se hace posible como una consecuencia, ojo aquí, de una decisión tomada en el sistema. ¿Qué sistema? Bueno, vamos a ver más adelante, que es el sistema social o el humano, o sea, donde es toda la sociedad es un sistema y cualquier decisión tomada dentro de la sociedad terminará teniendo una consecuencia futura y que no puede acontecer si no se hubiera meditado sobre tal decisión. Entonces, no existe riesgo, no hablamos de riesgo, sino es una decisión consciente tomada por agentes o una persona individual que tiene una consecuencia en el futuro. Muy bien, entonces recuerden también, es la probabilidad de que ocurra una desgracia a alguien que le haga sufrir un daño. Continuemos. Ahora vamos a dejar de lado un poquito el término de riesgo para ahora revisar el término de componente natural. ¿Cuál es el componente natural? Bueno, como ya hemos visto, ya les había comentado en clases pasadas, existen ciertas esferas que definen la vida de los humanos. El componente natural son 510 millones de kilómetros cuadrados en los cuales las leyes de la naturaleza transforman constantemente todos los paisajes. Entonces, ahora ustedes van a decir, ¿dónde están ubicados estos 510 millones de kilómetros cuadrados? Bueno, pues es toda el área que ocuparía el planeta a partir de la corteza. Recuerden que estudiamos que toda la vida del planeta se encuentra sobre la corteza terrestre. Bueno, las 3 esferas que pueden encontrar en el componente natural son la litosfera, creo que ya es la esfera que más les he hablado durante las clases, y que se compone de la corteza terrestre, así como de la parte superior del manto, ¿sí? Todo esto de aquí sería el manto y la corteza sería esta partecita gris que se ve aquí. Y como podemos ver en este diagrama, la litosfera o sea, abarca un poquito del manto, la parte superior, y toda la corteza, ¿ok? Eso es la litosfera, recuérdenlo. También ahí encontramos que la litosfera fraccionada genera las placas tectónicas. La hidrosfera es toda el agua, ya sea en su estado sólido, en su estado líquido, en su estado gaseoso, que se encuentra en el planeta. Tenemos que los océanos y mares componen el 97% de la hidrosfera, o sea, todas estas zonas cuando tenemos agua. Y los glaciares y poco accesibles, los glaciares y aguas continentales se encuentran, o como su nombre lo dice, dentro de los continentes o en los glaciares. En los glaciares lo encontramos en agua solidificada y
los aguas continentales son aguas en estado líquido. Muy bien, la última es la atmósfera. La atmósfera también la hemos hablado en clase y es esta capa de gases que existe en la parte más exterior del planeta. Todo esto porque, como ya vimos el concepto de densidad, los materiales menos densos se encuentran más lejos del centro del planeta. Entonces, todos los gases son mucho menos densos que cualquiera de los sólidos o incluso líquidos que encontramos en el planeta, como el hierro y el níquel. La atmósfera se divide en diferentes capas que vamos a ver más adelante. Aquí nada más tenemos una pequeña imagencita para que ustedes se den una idea de cuánto abarca la atmósfera. La atmósfera no se acaba donde existen los satélites, puesto que los satélites orbitan en una parte de la atmósfera llamada termósfera. ¿Ok? Entonces recuerden que la atmósfera abarca desde el océano o la Tierra, los continentes, hasta una gran parte del espacio. Muy bien. Todos los procesos que ocurren dentro de todas estas interacciones entre la atmósfera, la litosfera y la hidrosfera generan eventos que también vimos algunos sobre los procesos internos y externos de la Tierra, y estos eventos modifican el paisaje y también modifican, muy importante que recuerden esto, chicos, modifican toda la biodiversidad del planeta. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los peligros de los fenómenos naturales? Los fenómenos naturales son todas estas interacciones entre estas tres esferas de la vida. Bueno, todos los espacios geográficos están a merced de uno o varios fenómenos naturales. Cuando existe población que puede ser afectada, ahora aquí recuerden esto, si todas estos fenómenos naturales ocurren por la interacción de las tres esferas que les mencioné, si tenemos vida cerca de alguno de estos fenómenos naturales, puede ser afectada. Entonces regresamos al concepto del riesgo. ¿Sí? Vamos a regresar rápidamente. Es la probabilidad de que ocurra una desgracia, es decir, un fenómeno natural, que afecte a alguien, es decir, a cualquier forma de vida, y le cause un daño. ¿Ok? Entonces, los fenómenos naturales, cuando ocurren y en un lugar donde podemos encontrar vida cerca, es que esa vida se encuentra entonces en riesgo. Por su origen, los fenómenos naturales se pueden clasificar en dos: los geológicos, que son los relacionados a los procesos internos de la Tierra, que ya los hemos visto en clase, y los hidrometeorológicos, que son los procesos externos de la Tierra. Vamos a ver, recordando ustedes los que vimos más a profundidad, fueron los procesos internos de la Tierra, que son los geológicos. Entonces, los riesgos geológicos, ¿cuáles son, cómo son y cómo se manifiestan? Es importante, por favor, antes de proseguir, que pongan un pequeño diagrama sobre fenómenos naturales y pongan como las dos primeras partes de ese diagrama que se dividen en geológicos y hidrometeorológicos. Un apunte de su cuaderno. Entonces, los riesgos geológicos, los procesos internos del planeta. No hay manera de pronosticar los sismos. Sí, recuerden que ya vimos que los sismos ocurren gracias a los movimientos de las placas tectónicas, así como también vimos los diferentes tipos de movimientos que estas placas pueden tener. Bueno, como las placas son masivas partes de tierra y en comparación de los humanos o cualquier material que los humanos puedan crear, es minúsculo en comparación al tamaño de una placa, incluso de las placas más chiquitas que vimos en clase. Entonces, no hay manera de pronosticar hacia dónde se va a mover la placa, puesto que recordemos también que los movimientos son causados por procesos en el manto de la Tierra y no hay material humano que pueda llegar hasta el manto como para mantener una constante vigilancia y poder así determinar cuándo se va a mover una placa tectónica, lo que genere, obviamente, un sismo. Entonces, ¿qué más hace peligrosísimos a los sismos? Bueno, la liberación de energía es repentina, es decir, si se mueve una placa, se mueve inmediatamente y los efectos se notan de manera casi instantánea. Se propaga por cientos de kilómetros desde el hipocentro. ¿Cuál es el hipocentro? Quiero que recuerden un diagrama que les enseñé cuando vimos el movimiento lateral de las placas tectónicas y que les mencionaba que cuando dos placas tienen un punto de contacto que no está en la superficie, es decir, que está por debajo de la Tierra, ese punto de contacto es conocido como hipocentro. Este hipocentro o este punto de contacto, este choque, este roce, este choque o este roce,
genera vibraciones. Las vibraciones suben hacia la superficie del planeta, que es donde nosotros vivimos, y una vez en una línea recta desde el hipocentro hacia arriba, hacia la superficie, el punto donde llegamos a la superficie se le llama epicentro. Entonces, las vibraciones viajan de manera repentina y viajan por cientos de kilómetros, afectando cualquier persona o forma de vida que se encuentre en las vecinidades. Ahora, esto no sería tan peligroso si solamente fuera una vibración. Sin embargo, recordemos que las ciudades, las sociedades humanas, son ciudades construidas sobre el terreno natural, por lo cual todas las construcciones humanas son susceptibles a estas vibraciones. Es decir, una vibración de este tipo puede destruir edificios, puede destruir carreteras, puede destruir presas, dañar infraestructura de manera increíble. Ustedes ya lo han podido ver en terremotos de la Ciudad de México, que pues, tal vez los hayan analizado en sus clases de historia, que han sido eventos que han decimado a la población de una manera muy grande, puesto que se construyeron en lugares donde tenemos zonas sísmicas. Muy bien, gracias a que no podemos pronosticar la existencia de los sismos, se desarrolló una manera de enfrentar este peligro, y esta manera es mediante la consideración del riesgo. Es decir, analizando las zonas donde existen terremotos constantemente, podemos encontrar una manera, o sea, podemos analizar considerar el riesgo de construir ahí o el riesgo de que ya existan ciudades en este lugar, y así podemos utilizar las alarmas sísmicas. ¿Qué son las alarmas sísmicas, jóvenes? Pues no podemos determinar cuándo se va a mover una placa tectónica, pero lo que sí podemos decir es cuándo se empieza a mover. Cuando las alarmas sísmicas son unos sistemas que se localizan dentro de lugares donde puede existir movimiento de las placas tectónicas, y cuando registra que se empieza a mover esta placa, la alarma sísmica emite una onda de radio, que la onda de radio, por razones físicas, viaja más rápido que las ondas sísmicas. Eso lo van a ver en su clase de física el siguiente año. Entonces, las ondas de radio llegan más rápido, lo cual permite que se emita una alarma de sonido, para que, si bien no pudimos decir que el día X, a la hora X, iba a ocurrir un terremoto, podemos decir que un terremoto va a ocurrir dentro de unos minutos. Esta consideración del riesgo ayuda a que la población se pueda movilizar para evitar las afectaciones más grandes. Es decir, si sabemos que un edificio es sensible hacia los terremotos y suena una alarma sísmica, lo mejor sería evacuar el edificio para así prevenir que, si este colapsa, no haya tantas víctimas como si nunca se hubiera evacuado. Muy bien. Las principales alarmas sísmicas están ubicadas en los estados que tienen más movimiento sísmico. Estos estados son Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Ahorita vamos a ver el por qué es que estos estados son los que son más afectados por este tipo de sismos. La vulcanología. Ahora vamos a hablar sobre un siguiente proceso que ya no tiene que ver con los sismos, sino con la actividad volcánica. Recordemos que la actividad volcánica está muy relacionada de igual manera con los sismos. Si las placas tectónicas se mueven y chocan entre ellas, lo cual genera vibraciones que son conocidas como terremotos, hay muchas veces en las que fragmentos del magma que está encontrado o sostenido en el manto sube hasta la superficie, lo cual es un volcán. Bueno, pues la vulcanología es una parte de la ciencia, una disciplina científica que estudia estos procesos en los que surgen los volcanes, así como sus erupciones. Y esta disciplina ha identificado características previas a las erupciones. Es decir, no podemos prevenir los sismos, pronosticarlos, pero sí podemos pronosticar hasta un cierto grado de confiabilidad las erupciones volcánicas. Estas características previas a una erupción son pequeños sismos, es decir, terremotos pequeños, emisión en las fumarolas. Las fumarolas son los huecos que llevan hacia el centro del volcán, y cuando estos huecos empiezan a escupir humo, es muy probable que vaya a haber una erupción. El surgimiento de géiseres. Los géiseres son agua que hierve gracias a que el magma está muy cerca de él. O sea, el magma empieza a generar altas temperaturas en la Tierra que viajan a través del suelo y llegan a lugares donde se encuentra almacenada agua subterránea. Esta agua empieza a hervir y busca escapar hacia la superficie en forma de un geyser, es decir, sale disparada hacia la superficie como en una pequeña explosioncita.
Todas estas pequeñas características y otras son las que nos pueden indicar cuándo va a existir una erupción volcánica. En México también tenemos instituciones que están encargadas de vigilar en específico 2 volcanes que tienen gran posibilidad de hacer erupción y que porque están en la cercanía de lugares donde hay ciudades o gran densidad de población, es muy importante mantenerlos vigilados para que esta población no se vea afectada en el caso de una erupción. Estos volcanes son el Popocatépetl y el volcán de Colima o el volcán de Fuego. Muy bien, finalmente, otra cosa que tiene que ver junto con los riesgos geológicos o los procesos internos de la Tierra son los tsunamis. Los tsunamis son causados por terremotos submarinos, es decir, cuando existe un terremoto o un movimiento de las placas tectónicas que se encuentra bajo del océano, esta vibración genera también movimiento en el agua. Esta agua se desplaza a grandes velocidades y alcanza alturas muy grandes que al momento de llegar al litoral o a una costa, litoral es costa, puede diezmar la población que existe ahí. Bueno, también puede existir tsunamis gracias al desplazamiento de materiales al océano. ¿Qué tipo de desplazamiento de materiales me podrían decir ustedes? Si en algún momento se deslavara un fragmento de tierra que está en el continente hacia el océano, es que piensen ustedes como si se fragmentara una parte del continente y se desplazara hacia el océano, es como cuando ustedes entran en una alberca y pueden ver cómo se genera una ola. O sea, su movimiento de su masa hacia el agua empuja o desplaza el agua. De esta manera también fragmentos de continentes se pueden desplazar al océano y pueden generar tsunamis. Así como también puede haber desplazamiento de glaciares cuando se resquebraja un fragmento de un glaciar muy grande en el polo norte o en el polo sur y cae hacia el agua, esto también puede generar un meteorito, digo, un tsunami. Y finalmente, el último desplazamiento de material hacia el océano puede ser generado por meteoritos. Si un meteorito impacta en el océano, es como cuando ustedes avientan una bala de cañón, un clavado en bala de cañón hacia el agua. De igual manera, cae el meteorito, genera una ola gigante. Bueno, gracias a que estas son las razones por las que existen los tsunamis, tenemos también ahí que también se utilizan las alarmas sísmicas. Si podemos detectar cuando un sismo ocurre en el océano, podemos estar vigilantes de si existe o no un tsunami. También se pueden colocar boyas con sensores que registran la intensidad del oleaje. Estas alarmas, la alarma sísmica de los tsunamis y las boyas que registran el oleaje, pueden ayudar a prevenir y a pronosticar la existencia de un tsunami desde minutos antes de que impacte en la costa hasta horas. Y esto ayuda a que la población se ponga a salvo y tome las medidas correspondientes. Muy bien, en esta diapositiva quiero que apunten, por favor, pónganle pausa al video y apunten cuáles son las características de cada uno de los 3 eventos. Tenemos los sismos, que no se pueden pronosticar, que son liberaciones de energía repentina y que se propaga por cientos de kilómetros, así como los estados que son más susceptibles a los sismos. En los volcanes, quiero que escriban las características previas a las erupciones y los 2 volcanes principales en México. Bueno, los 2 volcanes más vigilados en México. Y de los tsunamis, quiero que expliquen el por qué son causados por los terremotos o qué tipo de desplazamiento de materiales al océano los pueden generar, así como cómo los podemos pronosticar, que es con boyas con sensores que registran el oleaje. Continuando, pues. Los riesgos hidrometeorológicos. Si ya vimos que los riesgos geológicos son generados por los procesos internos de la Tierra, ahora vamos a ver más a profundidad los procesos externos de la Tierra. Recuerden que los mencionamos también en clase, pero estos no los vimos tan a fondo. Bueno, estos procesos hidrometeorológicos abarcan inundaciones, sequías, ciclones tropicales, también conocidos como huracanes, tornados, heladas, ondas de calor, etcétera. Es decir, cualquier cosa que no tenga que ver con el movimiento de la litosfera o de las placas tectónicas es un riesgo considerado como hidrometeorológico. Bueno, estos riesgos son monitoreados por las tecnologías de la información geográfica y los meteorólogos son agentes especializados en analizar los meteoros. Antes de continuar, recordemos pues que en las tecnologías de la información geográfica teníamos los sistemas de información geográfica
Y en estos sistemas, uno de sus componentes era gente especializada que tenía conocimientos específicos que les ayudaban a manipular estos sistemas. Bueno, estos agentes específicos con conocimientos avanzados, especializados, son meteorólogos. ¿Por qué son meteorólogos? Bueno, si dividimos la palabra, tenemos meteoro y logos. Logos es una persona que se dedica a estudiar el prefijo que casi siempre está unido a logos, es decir, a los meteoros. ¿Qué son los meteoros? Ustedes podrían imaginarse los meteoritos, es decir, estas rocas que vienen del espacio. Pero la definición correcta de un meteoro es un fenómeno natural no permanente que se produce en la atmósfera. Es decir, cada vez que encontramos una modificación en la atmósfera que es constante durante el año, que dura poco, es decir, no dura siglos, no dura años, sino dura días, tal vez meses, estos son denominados meteoros. Es decir, que un meteorito que entra a la atmósfera es considerado un meteoro una vez que modifica el componente o el estado natural de la atmósfera. Ahora sí, vamos a ver específicamente cuáles son estos fenómenos naturales. Ejemplos para que sean más palpables. Y sobre todo, ejemplos a los cuales la laguna es susceptible. Si bien ya vimos que los terremotos y los volcanes y los tsunamis son cosas que pueden afectar y que afectan a estados de México, obviamente estos fenómenos no son fenómenos a los cuales nosotros en la región lagunera seamos susceptibles. No estamos tan cerca de alguna de las orillas de las placas tectónicas como para experimentar terremotos y tampoco estamos tan cerca del océano como para experimentar un tsunami, ni tampoco estamos cerca de una zona volcánica. Entonces, ¿cuáles son los riesgos naturales que sí nos afectan a nosotros? Los fenómenos naturales que pueden generar riesgo en nuestra población. Bueno, para este caso tenemos los deslizamientos de ladera. ¿Qué es un deslizamiento de ladera? Bueno, cuando en lugares secos empieza a llover o se modifica la humedad de la tierra, cerca de alguna montaña, algún cerro, o de algún sistema montañoso, esto genera que fragmentos del cerro o de la montaña o de cualquier cosa que estemos hablando se empiecen a desplazar hacia abajo, y en lugares donde tenemos población que vive cerca de las faldas de la montaña, esto es pues especialmente peligroso. ¿Por qué? Porque pues un deslizamiento de estos, como podemos ver aquí en la imagen, significaría que casas sean destruidas, que población esté afectada, que edificios se queden encerrados, etcétera, etcétera. Esto es uno de los fenómenos, uno de los riesgos que nosotros podemos enfrentar aquí en la laguna. ¿Por qué? Pues porque tenemos la presencia de cerros, perdón, y poblaciones que viven cerca de ellos. Ahora, también tenemos las sequías. Las sequías es uno de los fenómenos naturales a los que estamos más expuestos aquí en la laguna. Una sequía es cuando la temporada de estiaje, ¿qué es el estiaje? Bueno, el estiaje es el nivel más bajo en el que ciertas épocas del año tienen las aguas de un río o una laguna. ¿Ok? Entonces, cuando un río o una laguna se encuentra en su parte más baja, es decir, porque no tiene mucha afluencia de agua, esto genera sequías. Aquí en la laguna también hemos experimentado sequías grandísimas. De hecho, aquí como pueden ver en la imagen, esta cruz que está de camino de Gómez a Torreón, fue erguida por población que estaba ya muy desesperada porque llevaban varios años de sequía en el que no permitía que el ganado ni que la agricultura prosperara. Entonces hirieron la cruz para pedirle a Dios que es el fin de la sequía. Esto causa que se desgasten los pozos de agua, las reservas naturales de agua que ayudan a la región. Y obviamente, mientras más crece en la región lagunera, más necesitamos el agua, por lo cual la sequía es una de las cosas más importantes, uno de los riesgos más importantes a considerar una vez que somos población de esta región. Muy bien. También tenemos, aunque parezca, o sea, si le estoy diciendo aquí que tenemos mucha probabilidad de riesgo de sequía,
También tenemos probabilidad de riesgo de inundaciones. Sé que suena un poquito contradictorio, pero ya ha pasado. Precisamente aquí en esta imagen podemos ver cómo en el lecho del río Nazas, ocasionalmente a mí me ha tocado durante mi vida ver dos veces cómo este afluente está lleno. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque en las temporadas de lluvias existe una temporada de lluvias anormal que genera que se acumule mucha agua en el lecho del río Nazas hasta por atrás de la presa, y esto genera que las presas estén muy llenas, casi hasta el tope. Esto es peligroso porque las presas, si se llegan hasta el tope, puede que lleguen a ceder, es decir, que se lleguen a destruir, y esto generaría que mucha cantidad de agua llegara al lecho del río e inundara poblaciones. En el caso de esta imagen, podemos ver uno de los momentos en el que ya estaba controlado el afluente del río Nazas. Pero el primer día que se soltó, esta agua traspasaba esta carretera y la inundó, y también inundó estas pequeñas locaciones que tenemos aquí de Torreón, que son gente que está viviendo ahí, y llegó hasta el Parque Fundadores, que vendría estando como un poquito más para acá. Toda esta inundación devastó casas, devastó hogares, devastó patrimonio. Es por eso que también somos nosotros posibles víctimas de una inundación. En el caso de que no se hubiera soltado el agua, como les había comentado, imagínense, esto fue una liberación controlada del agua del lecho del río Nazas. Si las presas se dieran, es decir, si las presas se estuvieran, este afluente sería todavía muchísimo mayor y llegaría la inundación a partes más grandes de Torreón, a partes más grandes de Gómez y a partes más grandes en Lerdo. Es importante que ustedes les comenten a sus papás, si ya llevan tiempo viviendo aquí en la laguna, que les platiquen sobre una inundación que hubo en el caso en el que se tuvo que soltar el agua con mucha emergencia, con mucha necesidad, puesto que las presas estuvieron a punto de llenarse. Esto también se habla y les puede comentar a sus papás sobre una gran devastación que hubo en las ciudades, en el que Gómez se inundó de una manera increíble, que para aquellos que vivan en Gómez, casi el agua llegó hasta el centro. Vean nada más, vean en un mapa los márgenes del río Nazas, imagínense toda la cantidad de agua que tuvo que haber para que llegara a inundar hasta el centro de Gómez. Muy bien. ¿Qué me dirían ustedes si yo les dijera que estos tres fenómenos están relacionados con un fenómeno natural? Es decir, la presencia de una sequía o la presencia de una inundación o el deslave de una montaña, gracias a que haya mucha agua, todo depende de un solo fenómeno natural al cual México también está muy expuesto. ¿Cuál es ese fenómeno? Bueno, este fenómeno es el de los huracanes. Vamos a ver ahora un video. Vayan por favor ahí a su clase y denle clic en el link que los va a llevar a un video de YouTube sobre cómo existen los huracanes. Una vez que hayan visto este video, regresan para la explicación de la clase.